a buscar los escritos de los filósofos en su idioma original, el griego. Todo esto era un movimiento que estaba ocurriendo, el volver a las fuentes de los escritos. En este tiempo, la formación cristiana no se daba en los templos. Cuando hablamos del 1500 no había como ahora clases de vida TCT, ni había predicaciones en el idioma de la gente, sino que mucho de la educación venía por el parte de la música, de los grandes coros y los solistas que cantaban, y de la pintura. Por eso, gracias a eso es que tenemos, Notre Dame se quemó, pero quedó la Capilla Sixtina, y los que la pudimos ver, Notre Dame era una obra de arte en su totalidad. Tenía narrado en las paredes y aún en los techos historias. Perdón. Se me fue el... No sé qué pasó. Ahí vamos. ¿Estamos? Hola. ¿Sí? Bueno, cuestiones técnicas que se dan, pero seguimos adelante. Como decíamos, la pintura era parte de la enseñanza. Por eso, cuando la gente veía una pintura del juicio final, se recordaba de que va a haber un juicio final, de que Dios va a traer un... En el área religiosa, un movimiento se dio bastante amplio en el siglo XVI. Un movimiento que no apareció en forma aislada, sino que fue por muchas personas que fueron sintiendo la necesidad de renovar la iglesia, la necesidad de volver también a los originales, a lo escrito, a esa fe sencilla que dejó el Evangelio. Y en su soberanía, Dios aprovechó este movimiento justamente para traer un aire fresco a la iglesia cristiana. El 31 de octubre, que es el día de la Reforma Protestante, se dio este movimiento y trajo entonces todo este movimiento una renovación en la iglesia y un despertar justo religioso en diferentes lugares. Este sirvió justamente para atraer la atención a esos puntos importantes que destacan los evangelios. Es como que la Reforma quiso reenfocar la fe cristiana. No se había perdido con el tiempo, eso puede pasar, se desvirtúa, se pierden los principios de la fe. Entonces la Reforma fue como que volvió a enfocar a la iglesia en decir, cuidado, nos estamos yendo del punto principal. Y el punto principal, es ahí que Lutero estudia la palabra de Dios, narra 95 tesis, que no la vamos a estar estudiando en octubre, las 95, pero sí vamos a destacar 5 principios fundamentales que la Reforma nos trajo otra vez a la memoria, otra vez a la práctica de la vida cristiana. El primero que hablamos fue la gracia, que lo vimos el domingo pasado, que somos salvos por gracia, no tenemos que hacerlo por obra. Ya Cristo hizo toda la obra y por su gracia es un regalo de Dios que somos salvos. También es por la fe, que es el que veremos hoy, pero también es solo escritura, solo fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo y el sacerdocio universal de los creyentes. Esos son los 5 que vamos a estar viendo en este mes. Pero hoy reflexionaremos justamente sobre la fe. Al mensaje de hoy lo titulé La duda que salva. La duda que salva. La duda nos lleva a salvar nuestra fe. Lutero, como un monje, tuvo una experiencia cuando perdió un gran amigo y se encontró mal porque al perder a su amigo tan querido, se empezó a preguntar si este amigo iba al cielo o al infierno. Y preguntándose esto, él se daba cuenta que ni él estaba seguro de si él tendría entrada en el cielo, si podría ser aceptado por Dios. Entonces es así que él se preguntaba, ¿cómo experimentaré la paz?
¿Cómo me enfrentaré al final al tribunal de Cristo? Cuanto más hacía, su temor iba en aumento. Enfrentar a Dios ese día final y ser enjuiciado. ¿Realmente puedo ser salvo? Estas eran las dudas que invadían su corazón. Lutero, por la experiencia vivida en su hogar, tenía muchos problemas con su padre y llegó a odiar a su padre, y por eso le costaba referirse a Dios como Padre. El Padre Nuestro era para él una tortura, porque él no podía ver un padre sin pensar en su padre, que no había sido de los mejores, ¿verdad? Entonces, en este tiempo de Lutero, la única forma de aplacar la ira de Dios y de conseguir la gracia de Dios era justamente por algunas obras que se podían hacer o por castigos corporales. Entonces, era la única forma que ellos conocían, le habían enseñado, para tener salvación. Así podemos entender la práctica de los monasterios. Vivimos muchos años en Guatemala y tuvimos oportunidad de ir a Antigua Guatemala. Antigua Guatemala es una ciudad muy bonita, pero que era al inicio la capital y con un volcán fue casi destruida. Entonces había muchos monasterios en ese lugar, y cuando uno visita las ruinas y ve los monasterios, ve los espacios pequeñitos donde los curas y las monjas se ponían para castigar su cuerpo y para ver si así podían conseguir la salvación. Era un castigo que ellos mismos se ponían para ver si así aceptaban la gracia de Dios. Hay una señora Santa Rosa de Lima, de Perú, muy famosa, que dice que ella se construía cinturones de alambre de púa y se los colocaba para ver si así podía alcanzar la gracia divina. Qué tremendo, ¿verdad? Tiempo de sufrimiento donde mucha gente creía en esto con una fe genuina, sincera, y padecía de todos estos dolores al cuerpo. Lutero justamente había hecho muchas de estas cosas. Él era alguien que buscaba a Dios y por sobre todas las cosas él se sacrificaba, hacía obras, dañaba su cuerpo porque él quería agradar a Dios. Él entendía que esa era la forma de agradar a Dios. El corazón estaba aterrorizado pensando en ese último día, que esté ante la presencia de Dios y que no pudiera tener la salvación. Es así que un día se preparó para dar un curso en la iglesia de Wittenberg, y era un curso sobre Romanos. Y él se puso a estudiar a conciencia este libro para poder enseñarlo justamente a los sacerdotes. Y es allí cuando él, estudiando la Biblia a profundidad, se encuentra con este pasaje que lo cambió por completo. Y es así que vemos en Romanos, capítulo 1, 16 y 17, que en la versión NBI dice: «Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles, a los que no son judíos». Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Amén. Gloria a Dios. Esta es una revelación tremenda que encontró este hombre al estudiar la palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, y lo vemos en la Reina Valera, por medio de la fe el justo se salvará. Por medio de la fe. Ya no tienen que lastimarse, ya no tienen que hacer buenas obras. Cristo hizo todo en la cruz del Calvario. Sino, ¿de qué sirve que Él pasó la pasión? ¿De qué sirve que murió crucificado si nosotros tenemos que seguir castigándonos? Ya no. Cristo hizo todo por nosotros. El justo por la fe vivirá. ¡Qué verdad! Esta verdad es tremenda, porque la palabra de Dios decía lo contrario a lo que ellos estaban practicando. Cuando se encontró con Romanos 1:17, para este hombre la noche se le convirtió en día. Todo cambió.
Solo la fe trae la salvación. Solo la fe, reconociendo el sacrificio de Cristo, es que podemos ser salvos. También leyendo este libro encontró más adelante que Pablo dice, justificados, o sea, siendo justos. Ninguno merece la salvación, todos pecamos. Si fuésemos condenados, todos vamos al horno, ¿verdad? No nos salvamos nadie. Pero dice el apóstol Pablo, justificados, o sea, hechos justos delante de Dios, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! Que este hombre quería agradar a Dios, pero no encontraba cómo agradar a Dios. Y se lastimaba y hacía buenas obras y sufría y dudaba de si podía ser salvo. La duda, por eso les decía, el gran valor de la duda lo llevó a buscar y a buscar hasta que encontró justamente la salvación y la paz para con Dios. Porque no solo nos hace justos delante de Dios el sacrificio de Cristo, sino que trae paz a nuestras vidas. Una paz que el mundo no puede dar, que nadie puede dar. Solo Jesucristo con la muerte en la cruz. Por eso decimos, la duda llevó a Lutero a encontrar esta gran verdad y salvar su fe. Que tantos castigos lo podían haber llevado a la muerte y no encontrar nunca esta salvación. Pero gracias a Dios que encontró esta verdad y se la apropió. Entonces la duda nos lleva a encontrar y salvar nuestra fe. Pero la duda también nos lleva a afirmar la fe. Lutero buscó incansablemente hasta encontrar respuestas a su duda, si podía ser salvo después de tanto sacrificio y laceración de su cuerpo. Muchos pasaron por esto, no solo él, pero a él la duda lo llevó a buscar y buscar y buscar hasta encontrar una respuesta que lo satisfaga y que viniese directamente de Dios. Saben que en su tiempo muchos lo condenaron por sus dudas. ¿Cómo vas a dudar? Estás loco. Estás en un monasterio, estás enseñando, sos educador, sos un gran religioso y te pones a dudar. Estás mal. Y lo condenaban por esto. Finalmente le encontró la respuesta. No se dejó aterrorizar por los que lo juzgaban por las dudas, sino que buscó y buscó hasta que encontró la respuesta. Hermanos, la duda no es mala, así que quédense tranquilos. Encontramos que la duda es buena. Cuando dudamos es porque creemos en algo. Si somos incrédulos, no creemos y ni dudamos, ¿verdad? No creo en Dios, no dudo porque no creo, ya sé que Dios no existe. Pero si dudo es porque creo que Dios existe. Creo que hay un mensaje, un plan, que no entiendo todo a la perfección, puede ser. Que hay muchas cosas que quizás no le vamos a encontrar respuesta, puede ser. Pero también la duda nos lleva a buscar más de nuestro Dios. En la Biblia encontramos muchos personajes que dudaron, muchos personajes. Pensé en algunos en este momento, pero para este mensaje. Pensé en Sara, por ejemplo, la esposa de Abraham, una mujer de 80 años. Durante 80 años no había podido tener hijos y ahora le manda a decir Dios que va a tener un hijo. ¿En qué cabeza cabe? Dice, ¿va? Estéril 80 años. Y ahora justamente voy a tener un hijo. Ahora que ya estoy viejita, que ya, ¿para qué? ¿Va? ¿Cómo hago? Incluso dice en el pasaje, ¿puedo disfrutar de mi esposo en este tiempo? ¿Podré? La duda. Pero Dios estaba allí y la entendió. Humanamente era algo difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Y se cumplió. A pesar de su duda, pudo entender cuál era el propósito de Dios. Y la duda se desvaneció cuando Dios cumple su propósito. Encontramos a un rey David. Lo máximo, ¿verdad? La Biblia lo pone como que Dios lo considera grande al rey David. Y este rey David, fíjense que cuando Samuel iba a ungir al próximo rey de Israel, dice que pone a todos los hijos de Isaí, todos eran valerosos, guerreros, de buen parecer, pero dice, ninguno de estos Dios quiere, te falta un hijo. Sí, tengo uno chiquitillo ahí que cuida las ovejas en el campo, pero no está acá, está allá porque es el que cuida las ovejas, es pastor.
Él no es como estos guerreros de buen físico y que están listos para pelear. Tráeme a ese, le dice Samuel. Tráeme a ese pequeñito que está cuidando las ovejas. Voy a esperar. Y cuando este pequeñito llega, Samuel siente de Dios que él es el futuro rey de Israel y lo unge. Algo especial, algo insólito, que David tuvo que entender que era Dios mismo buscándolo. Pero sin embargo, cuando el rey Saúl se entera de esto, quiere matarlo y empieza a buscarlo cielo y tierra para matarlo. Y este pequeñito joven no sabe ni dónde esconderse ya porque siente que el rey lo quiere matar. Y huía, y se cansa de huir, porque el rey lo perseguía. Entonces en un momento le dice a Jonatán: te juro que estoy a un solo paso de la muerte. La duda, ¿llegaré a ser rey? Creo que ya voy a morir, no aguanto esta persecución. Te juro que estoy a un paso de la muerte, dudo que llegue a ser un rey. La duda. Pero Dios lo confirmó, Dios lo guardó y Dios lo llevó al lugar que le había prometido. Y llegó a ser ese rey. José y María, dos que pobres les tocó, difícil también, ¿verdad? Pobre José, estaba comprometido con María, de golpe estoy embarazada, pero si yo ni te toqué, ¿cómo puede ser que estés embarazada? ¿De dónde salió eso? ¿Quién lo trajo? ¿Cómo lo pusieron ahí? Yo no tengo nada que ver, soy limpio, Pilato, ahí estoy, ¿verdad? Entonces dice que la palabra dice, y estaba pensando en dejarla, y mientras pensaba en esto, porque ¿será que es verdad que es un hijo de Dios? Ella es virgen, ¿cómo puede estar embarazada? ¿Será esto verdad? ¿Cómo será? ¿Y si la dejo? ¿Y si la dejo y lo hago peor? ¿Y si... La duda. La duda empezó en la vida de José, hasta que Dios le confirmó. María también, cuando el ángel se le apareció y le dijo, vas a concebir, pará, si ni siquiera me casé todavía, ¿cómo voy a concebir? ¿Verdad? Le habrá dicho al ángel, ¿y esto de dónde salió ahora? ¿Se imaginan una chica virgen, joven, comprometida, con sueños, ideas de hacer su familia y de golpe dice, estás embarazada? Sí, qué difícil. Y el ángel le dice, sí. Y entonces le pregunta al ángel, ¿y cómo va a ser esto? ¿Cómo va a suceder esto? Explícamelo, haceme un PowerPoint, por favor, dame la explicación porque yo no entiendo cómo yo voy a ser madre. Y el ángel le dijo, el poder del Altísimo está sobre ti, estará sobre ti, y concebirás y darás a luz un hijo. Porque nada es imposible para Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Nada, aunque la duda esté ahí, aunque la duda nos atormente, nada es imposible para Dios. La duda está allí. Los discípulos dudaron. Aparecen las mujeres diciendo Jesús resucitó. No, vamos corriendo a ver porque estas se tomaron algo. ¿Cómo puede ser que Jesús resucite? Después de estar 3 años, que Jesús le enseñó, le declaró todo, y vienen ahora y no creen. Tienen que ir ellos mismos a ver y todavía pasa tiempo hasta que entienden. La duda está presente en los que creen, en los que buscan, en los que quieren conocer. Hoy nosotros podemos tener dudas sobre nuestra fe. ¿Nos permitimos dudar? ¿Nos permitimos dudar y buscar las respuestas de parte de Dios? ¿Aceptamos las dudas de los que están a nuestro alrededor? Si nuestro cónyuge viene con una duda, no me venga con esas cosas, ¿verdad? Porque eso no es de Dios, es del diablo, reprendelo, sácalo, ¿verdad? Y ya no. Si nuestros hijos vienen con duda, no, vos tenés que creer. O andá y preguntale al pastor, a ver qué te dice, ¿va? La duda. Nuestros hijos deben satisfacer sus dudas. Si ellos no preguntan, si no los dejamos que expresen sus dudas, si no los ayudamos a encontrar respuestas, cuando se expongan en la universidad, cuando se vayan lejos de nosotros, cuando otras creencias vengan, ¿cómo van a defender su fe? ¿Cómo lo van a hacer? Hay un dicho que mi hermano usa siempre, dice, para algunos que cualquier cosa le queda bien, dice, a ese cualquier colectivo le queda bien. Y aplicamos esto. Si las personas no sacan sus dudas, si su fe no es firme, cualquier colectivo le va a quedar bien. Cualquier enseñanza que le digan, cualquier doctrina, cualquier libro que le den, este es genial. Y se van a ir tras cualquiera.
¿Por qué? Porque su fe no está arraigada, porque no pudieron sacar sus dudas, quedaron ahí guardadas y cuando otro las cuestionó, no tuvieron defensa. Entonces, apoyemos las dudas, busquemos con ellos respuestas, acompañémoslos en ese proceso, pero permitámonos dudar. Lutero buscó incansablemente satisfacer sus dudas. Aunque fue incomprendido, fue criticado, él buscó la respuesta y la encontró. El justo por la fe vivirá. Ahora, ¿cómo logro salir de las dudas? Sí, usted dice que son buenas las dudas, pero ¿qué hago con mis dudas, verdad? ¿A dónde voy? ¿A quién se las puedo decir? Bueno, las dudas no compiten con la fe. La duda es porque quiero encontrar respuestas. ¿Cómo las encuentro? Lutero justamente dudaba de su salvación. Y tanto él como muchos de sus compañeros no encontraban la paz en el cristianismo. No tenían la seguridad de cuál sería su futuro, si estaban haciendo bien o mal las cosas. Pero buscó incansablemente y finalmente Dios lo guió. Su corazón era sincero y Dios lo guió a esta palabra. Entonces, cuando las dudas llegan a nuestra vida, no las guardemos allí. Algunos dicen, ay, tengo guardado un montón de preguntas para cuando llegue a la presencia del Señor, ¿verdad? Y ahí lo voy a volver loco a Jesús con todas las preguntas. Porque a veces leemos la Biblia y hay cosas que nos surgen dudas. Y hay cosas, como les decía antes, que tendremos respuestas y cosas que no, porque Dios es Dios. Y escribió lo que creyó que necesitábamos. Pero si las dudas vienen a nuestra vida, es bueno buscar. Busquemos para empezar literatura que otros se hayan preguntado sobre estas cosas y hayan encontrado respuestas. Hay buena literatura, a veces leemos cualquier libro, ¿verdad? De autoayuda, los 10 pasos para esto, los 20 pasos para el otro, los 75 pasos para adelgazar en un mes, todo lo leemos. Pero no buscamos libros que nos ayuden a ver nuestra fe. A ver gente que ya se cuestionó cosas y quizás nos ayudan a encontrar respuestas. Busquemos en la Biblia. Este hombre encontró la respuesta en la Biblia, simple y sencillamente. Romanos 1, 16 y 17. El justo por la fe vivirá. Chao, terminaron sus problemas. Encontró la paz para su vida. La Biblia es un libro de amor, a través del cual Dios nos habla. Revisemos las acciones de Dios. La Biblia responde. Veamos cómo resuelve Dios, cómo actúa Dios, cómo obra Dios a través de los tiempos. Busquemos respuestas en la palabra de Dios. No nos quedemos solo con la predicación del domingo. No nos quedemos solo con el versículo que nos llega del devocional y listo. No, leamos la Biblia, busquemos respuestas en la Biblia. Veamos el accionar de Dios, de los fieles que siguieron a Dios, cómo fue su fe, cómo la fortalecieron, cómo salieron de sus propias dudas. Busquemos en la palabra de Dios. Tenemos el relato de gente que vio a ese Cristo resucitado. Tenemos el testimonio de esta gente que dudó, pero vio a ese Cristo resucitado. Gente que estuvo dispuesta a predicar sobre ese Cristo resucitado y gente que estuvo dispuesta a morir por ese mensaje del Cristo resucitado. Esos son mensajes que debemos leerlo y traerlos a nosotros hoy. ¿Cómo nos hablan a nosotros hoy? ¿Qué nos dice esa fe tan valerosa de esta gente? ¿Qué vivieron para poder estar dispuestos a dar sus propias vidas por el Evangelio? ¿Qué fue lo que impactó su corazón? Piensa en cómo actuó en tu vida Dios, cómo actuó en la de otras personas. Podemos pensar en tantas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo Dios nos ha guardado, nos ha sostenido, nos ha sacado de diferentes situaciones. Que la duda nos ayude a encontrar una fe más fuerte. Yo puedo pensar, cuando veo atrás y cuando vienen momentos de dificultad, en muchas veces que he estado frustrada, decepcionada, deprimida, porque somos humanos y porque hemos pasado por muchas de esas cosas. Pero cuando veo atrás y veo cómo Dios me sacó de cada una de esas cosas, digo, gracias Señor, porque sé que tú, como cantamos, lo harás otra vez.
Cuando estoy mal, cuando estoy con esas dudas, ¿saldré de esto? ¿Podré salir de esto? Veo hacia atrás en mi vida y veo la obra de Dios desde mi salvación hasta hoy y puedo ver el actuar de Dios. Y eso reconforta mi fe. Eso me da fe para seguir adelante. Eso digo, Señor, gracias porque lo hiciste esta vez con esta situación. Lo hiciste aquella vez con esa otra. Gracias, Señor. Es verdad, allí estás tú. Y vas a estar otra vez. Y vas a seguir acá. Y me vas a sacar adelante. Y estas dudas van a desaparecer, porque estoy en tus manos, porque tú eres mi Dios. ¿Cómo vamos a salir de las dudas? Hablemos con personas que sean fuertes en su fe, referentes que nos puedan ayudar. Hay hermanos que los vemos, los conocemos por su trayectoria en la vida de fe y decimos, esta persona me puede ayudar. Puede escucharme, puede orar conmigo. Quizá tenga respuestas, quizá no, pero me puede guiar a encontrar respuestas a mis dudas. Pero no las guardemos, no nos quedemos ahí frustrados. Pongámoslas delante del Señor. Busquemos respuestas. Señor, confirma, muéstrame, sácame de esta duda. Hazme sentir que tú estás al control de todo. Hazme sentir que esta duda va a pasar y encontrará respuesta solo en ti. No le temamos a las dudas, enfrentémoslas y que el Señor nos ayude a que como este hombre un día leyendo la Escritura pudo cambiar su vida y la de tantos, todos nosotros, si no tendríamos que estar con el cinto de alambre de púa, ¿verdad? Nos libró de eso el Señor. Porque este hombre descubrió que solo por la fe somos salvos. Gracias a nuestro Dios y gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos trajo su salvación. Pongámonos de pie. Oramos. Querido Dios y Padre, te damos gracias, gracias infinitas, Señor, porque tú eres Dios, porque tú estás atento a nuestro clamor, porque tú quieres rescatarnos de todo lo que nos hace daño. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu Hijo Jesucristo que nos trajo este regalo de la salvación, de la paz para contigo, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por este mensaje maravilloso que permitiste que el apóstol Pablo grabara en esta carta a los romanos y que pueda ser un mensaje que nos lleva a esa fe genuina en ti. Un mensaje que nos salva, que nos rescata, que nos libera. Gracias, Dios. Gracias porque la fe solo en ti, solo en tu Hijo Jesucristo, trae salvación. Así como se lo enseñaste a Lutero, nos lo sigue enseñando a nosotros. Gracias, Señor, por esta duda bendita que llevó a este hombre a encontrar respuestas. Gracias, Dios. Bendícenos, Padre. Ayúdanos a tomarnos de esta fe, a tomarnos de este mensaje de salvación que viene de ti. Apropiarnos, Señor, de esta gracia, este regalo que tenemos por medio de Jesucristo. Si no la tenemos todavía, ayúdanos a conocerla, Dios. Perdona nuestros pecados, perdónanos, ayuda nuestra fe, ayúdanos a creer, ayúdanos a buscar tu dirección, a sentir que somos tus hijos, a vivir de acuerdo a tus enseñanzas. Perdona nuestros pecados, perdónanos que vivimos lejos tuyo, perdona que te ignoramos. Trae tu salvación a nuestras vidas. Trae un renuevo a nuestra vida si somos tus hijos. Trae un renuevo que nos lleve a buscarte cada día más, que nos lleve a experimentar la paz, que nos lleve a encontrar el descanso en ti,
y a quitar todas las dudas que nos atormentan. Y a entender que en tu Hijo Jesucristo podemos encontrar todas las respuestas. Bendícenos, Padre, en este día. Que tu presencia, tu misericordia y tu amor sea con cada uno de nosotros. En tu nombre, Jesucristo, oramos y pedimos todas las cosas. Amén. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Nos despedimos cantando y alabando el nombre poderoso de nuestro Dios. Grande es su bondad. En nombre de nuestro Dios. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque podemos cada día aprender de ti y así mismo poder adorar y bendecir tu nombre. Hoy te